En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un solo Dios, amén. Buenas noches. Vamos a continuar el tema de el credo, nuestra fe, la fe cristiana. La última vez paramos donde dice el credo: Creador del cielo y la tierra. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, el Creador. Creó, como dice en Génesis, los cielos y la tierra. Así dice en Génesis y también en Salmo 124, Creador del cielo y de la tierra, y que creó el cielo y la tierra. La palabra creador es un atributo solo para Dios, de Dios nada más. El único creador es Dios, no otra persona. Cuando estamos diciendo creador del cielo y la tierra, o los cielos y la tierra, muy importante, tenemos que saber cielos. Aunque una vez hablamos sobre ese tema, ¿por qué está diciendo cielos? Hay 4 cielos. Sabemos, como dice la Biblia, el primer cielo, segundo cielo, tercer cielo, el que está. Entonces, el tercer cielo es el paraíso, el que fue San Pablo, subió hasta el paraíso. El paraíso es el tercer cielo. Y hay otra también, el primer cielo. El primer cielo es el atmósfera donde hay el pajarito, dice cielo de los pajaritos, el que nosotros podemos ver, también los aviones. El segundo cielo es el cielo de la bóveda o el sistema solar. El cielo es el sistema solar, donde hay el sol, la luna, la estrella, el que nosotros no podemos ver. El tercer cielo es el paraíso. Y como nosotros creemos, la gente buena, cuando muere, va a ir el paraíso del gozo. Y número 4, el cuarto cielo, ese cielo de los cielos, ese reino de Dios, el que nadie subió, nadie. El único, el que bajó y subió, es Dios, nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya sabemos, el creador del cielo y la tierra, como decimos, es nuestro Señor y nuestro Dios Jesucristo. Continuamos, creador del cielo y la tierra. Visibles e invisibles, las cosas visibles e invisibles. ¿Y las cosas visibles? ¿Qué significa las cosas visibles? Las cosas visibles, el que nosotros podemos ver, así como dice en la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 1, el versículo 16. Dice, Él creó todas las cosas visibles e invisibles. Por eso el credo es de la Biblia.
no una cosa, bueno, es la fe de la iglesia, la fe de los cristianos, pero no una cosa así, bueno, salió una cosa a la cabeza, entonces está escrita nomás. No, todo de la Biblia. Las cosas visibles, el que nosotros podemos ver por nuestros sentidos humanos, así, escuchamos, ver, así cosas. Pero hay cosas también no podemos ver, ¿sí? Hay algunas otras cosas son invisibles en el presente porque están escondidas. Quiero decir las cosas invisibles, aunque hay cosas que nosotros no podemos ver. Antiguamente, por ejemplo, el microscopio o telescopio no podemos ver muchas cosas como no son muy avanzada la tecnología, pero ahora podemos ver una gotita de sangre, una gotita de agua, ver muchas cosas. Con el telescopio podemos ver en el cielo hartas cosas. Antes es para nosotros invisible, pero ahora visible. Significa hay otras cosas, es invisible. Algunas veces también cuando están sacando petróleo, cuando está sacando de la tierra algunos metales o algo, es cosas o diamantes, es cosas invisibles. Entonces el creador del cielo y la tierra, las cosas visibles e invisibles. Después viene, creemos en un solo Señor. Creemos en un solo Señor. ¿Qué significa? Estamos creyendo un solo Señor. ¿Y qué significa la palabra Señor? La palabra Señor significa también maestro, significa Dios. Entonces la palabra el Señor o maestro o Dios es lo mismo. Por supuesto hay muchos versículos están hablando, es el mismo significado, está en la Biblia. Por eso algunas veces en el credo nosotros estamos usando la palabra Dios es el Señor, es el Maestro. El Señor Jesucristo es llamado Señor en la Biblia también, y que se refiere a su divinidad. Incluso recordamos nosotros cuando San Esteban, el primer martirio, entonces él miró al cielo diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Está en los Hechos capítulo 7, el versículo 59. Señor Jesús, Dios, el que va a recibir su espíritu, recibe mi espíritu. Incluso también en Apocalipsis dice: el Señor de los señores y Rey de reyes, en Apocalipsis capítulo 17, perdón. El Antiguo Testamento también, el Señor es cosa de Dios. Está en el que va a leer en Deuteronomio capítulo 10, el versículo 17. Y ¿recuerda ustedes San Tomás, cuando Jesucristo apareció? Entonces él metió su dedo, quiere meter su dedo en su costilla, y después él empezó a decir y gritando: Señor mío y Dios mío. Es lo mismo, Señor mío o Dios mío. Por eso en el credo nosotros estamos usando, queremos un solo Dios,
Dios el Padre, el que nosotros significa que creemos un solo Dios, es Dios el Padre, es el Señor, es el Maestro, es el Cristo, es Jesucristo, es el Mesías, todo es el mismo, ¿sí? Y incluso la Santísima Trinidad en el credo trata con los detalles de la Trinidad, diciendo Dios el Padre, un Señor Jesucristo. Por eso la palabra creemos en un solo Señor quiere decir nosotros creemos en un solo Dios. Dios el que está en la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y después empieza más detalles en la Santísima Trinidad. Por eso después está diciendo, creemos un solo Señor, quien Jesucristo. Continuamos la palabra, el que está diciendo Jesucristo. Jesús significa Salvador. Es el nombre el que el arcángel Gabriel habló con la Virgen María. Va a dar luz, este niño es el Altísimo, y va a poner el nombre Jesús. Entonces su nombre de nacimiento es Jesús, significa el Salvador. Y la palabra Cristo es su mensaje, su misión. Él va a salvar. También Cristo es Salvador, el Mesías, como siempre está hablando sobre en el Antiguo Testamento, el Mesías, y también en el Nuevo Testamento, cuando la mujer samaritana estaba con el Señor, nuestro Señor Jesucristo. El nombre Cristo, antiguamente, el Antiguo Testamento estaba dando cualquier que haya sido ungido, así, ungido con el santo óleo por los profetas. Viene una profeta, puede ser como Samuel, el profeta Samuel ungió el rey David con el óleo santo, o el santo óleo. Y no importa, tiene que estar sacerdote, ¿sí? Sacerdote, un rey, un profeta. Pero nuestro Señor, nuestro Dios Jesucristo no es como una persona ungida nada más, no, pero se llama el Cristo, no Cristo, el Cristo es el único, es el Mesías. Y sabemos, los judíos también estaban esperando el Mesías, Jesucristo el Salvador. Por eso San Juan el apóstol siempre propara el que nuestro Señor Jesucristo es Dios, o Jesús es el Cristo. Por eso nosotros como cristianos decimos, nosotros somos cristianos. ¿Qué significa? Seguidores de Cristo. Mientras los testigos de Jehová, el que viene de la herejía de Arios, entonces ellos no dicen somos cristianos, dice somos testigos de Jehová. Significa ellos, como le dije el otro día, separando de Jehová es Dios, y también el Cristo, el que es Dios también para nosotros. Para ellos no, es una profeta.
Por eso nosotros decimos, nosotros siempre, ellos no son cristianos, no creen en Cristo como es el Señor, es el Salvador, el que se encarnó y murió por nosotros, subió al cielo y va a venir otra vez para juzgar el mundo. Ellos creen otra cosa, por eso no son cristianos. Por eso ellos dicen Jesús. Jesús significa, están dejando su divinidad como Dios. Por eso nosotros, como iglesia apostólica, iglesia conservadora, iglesia cristiana, iglesia ortodoxa, siempre nos gusta hablar de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Salvador Jesucristo. Pero algunos dicen, hermano Jesús, disculpe, con todo respeto, sí, pero hermano Jesús, ¿y por qué? Es Dios. Ya sé qué significa hermano, pero mejor, cuando estamos hablando y la palabra Jesús, entonces dice nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios. ¿Ya? Para aprendemos también es el Mesías. ¿Quién es Jesucristo? Como le decimos, el credo está hablando sobre Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ya hablamos, creemos en un solo Dios, el Señor, el Maestro, el Mesías. Y después, ¿quién es? Es Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Es Dios, es el Hijo de Dios, es lo mismo, es la misma esencia, la misma naturaleza. Quiere decir, es la Santísima Trinidad el que nosotros creemos, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Es la Santísima Trinidad. Son iguales. Los tres hipostasis son iguales. Aunque cada hipostasis, como el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ¿sí? Puede ser, tiene algunas cosas así como no diferente, pero Dios es el Padre creador. Jesucristo es el Hijo, el Logo, el Verbo, y está haciendo todo con su Espíritu Santo. Jesucristo, Hijo unigénito. Y una vez hablamos sobre qué significa la palabra unigénito, pero cuando estamos diciendo unigénito, es distinguir de nuestra filiación hacia Dios. No. Nosotros somos hijos de Dios, de adopción, por ejemplo, como dice el apóstol San Pablo, ¿sí? Pero cuando decimos el Hijo de Dios, Hijo unigénito, significa es totalmente diferente como nosotros, Hijo de Dios. Jesucristo, Hijo de Dios. Yo, como humano, Hijo de Dios, pero totalmente diferente. Yo soy Hijo de Dios de amor, de la fe, de filiación, de adopción. Pero Jesucristo, Hijo de Dios, el que dice Hijo unigénito, significa es distinguido, totalmente diferente de nosotros. Él, de la misma naturaleza, de la misma esencia, de la misma divinidad. No hay ninguna diferencia de Dios Padre y Dios Hijo. ¿Quién es el Hijo? Es Hijo unigénito. Por eso cuando la Biblia dice
hay muchos versículos sobre unigénito. Él quiere decir es Dios, es el Hijo de Dios, es el Mesías, es Jesucristo, es el Cristo, es Dios, es el Señor, es lo mismo. Dice en San Juan: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces el que va a creer de el Hijo unigénito va a tener vida eterna. Y la misma en San Juan capítulo 6 dice: el que come mi carne, ¿quién? Él, Jesucristo. El que come mi carne, bebe mi sangre, tiene vida eterna. Por supuesto, no estoy hablando este tema para que Jesucristo es Dios, ¿sí? No, pero estamos hablando en el credo, ¿sí? La palabra, el Hijo unigénito. El Hijo unigénito, quiero decir, es Dios. Por eso dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creado en el nombre del unigénito Hijo de Dios. San Juan capítulo 3 versículo 18. Entonces, ¿qué significa? Nosotros creemos en Dios. ¿Por qué esta cosa es de Dios nada más? Condenado o no condenado, creer o no creer es de Dios, pero es las cosas, el que Dios es el Hijo de Dios, es lo mismo. Es lo mismo. ¿Sabe qué? Como dice San Cirilo, el Papa de la Iglesia Copta Ortodoxa, es como el rayos nacido del sol. No podemos separar los rayos del sol, es una cosa. Y no hay tiempo, ¿sí? Es el mismo tiempo. Quiero decir, así como también la luz nace del fuego, pero no podemos separar, es una sola cosa. El fuego, y del fuego sale la luz, es una sola cosa. Dios Padre y Dios Hijo, no hay ninguna diferencia. Es un ejemplo, como dice San Cirilo, para nosotros podemos entender. Hay un versículo aquí, dice en San Juan capítulo 3, versículo 35 y 36. El Padre ama al Hijo y ha puesto todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Es la misma cosa, como dice San Juan. Yo, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo somos uno. Entonces, no hay ninguna diferencia de Dios Hijo y Dios Padre. Para salir de el punto, el término de Hijo unigénito distingue a Él de todos los humanos como diferentes, ¿sí?
el que nosotros llamados hijos de Dios, como le dije, a pesar de no tener la naturaleza de Dios, nosotros como hijos de Dios, como dice San Juan en la primera carta, capítulo 3, el versículo 1, hablando sobre nosotros somos hijos de Dios, quiere decir nosotros somos creyentes. Los creyentes es los hijos de Dios. Hay un versículo en San Mateo 26, dice: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Recuerda quién dice el versículo? El somos sacerdotes, los ancianos y toda la asamblea de los sacerdotes estaba diciendo para el Señor, ¿sí? Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces el Hijo de Dios es el Cristo, es el unigénito, es Dios. Creer en el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, no solo significa que Él es el Hijo unigénito, sino que Él también tiene otros atributos, como su filiación es eterna, no está ligada con un cierto tiempo o aparición en un cierto momento, como decimos en el credo, ¿sí? Así dice: el Hijo unigénito del Padre antes de todos los siglos. Él no como los testigos de Jehová, como decimos, ¿sí? Los testigos de Jehová, el que viene de los arianos, de Ario, dicen así: Él estuvo como recompensa de su obediencia, o en el tiempo del bautismo únicamente, nada más. Ellos dicen así: su filiación de Dios como unigénito vino como Él obedece a Dios, o Dios le dio esto en el momento de el bautismo, nada más. Después dice: el Hijo unigénito, o empezamos, creemos en un solo Dios, Jesucristo, Hijo unigénito, antes de todos los siglos, antes de todos los siglos. Incluso el Antiguo Testamento en Génesis dice, en San Juan capítulo 8 dice: el Señor dijo a los judíos: antes de Abraham yo existe. Y en San Juan también dice: Abraham, su padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Nuestro Señor Jesucristo es
antes del tiempo. Es como Dios no tiene tiempo. Nosotros creemos en esto. Así en San Juan capítulo 1, el versículo 10 dice: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Entonces, Él el que creó el mundo, Él el que creó el cielo y la tierra. ¿Quién Él? Jesucristo, estamos hablando, el Hijo unigénito, antes de todos los siglos. Pero es Dios el único. Esto está conocido en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento. Todas las cosas por Él fueron hechos, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. San Juan capítulo 1, 3. Es el Creador. Y en el Antiguo Testamento sabemos todo el que hace esto es único. ¿Quién? Es Dios. Pero ¿cómo estamos hablando de Jesucristo? ¿Cómo estamos hablando de el Hijo unigénito? Como Él antes de todos los siglos, antes de nada, ¿sí? Incluso dice el apóstol San Pablo: y por quien asimismo hizo el universo. Y sabemos el que hizo el universo es el Creador, es Dios. Así dice de Dios también: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio. Sus salidas desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces, ¿quién es? Es Dios. El que, como dice San Atanasio en el credo, antes de todos los siglos, para terminar, está en Daniel capítulo 7, el Antiguo Testamento dice: y Él fue dado dominio, gloria, el reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le servirán. Su dominio es dominio eterno, es de Dios, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Está en Daniel 7:14. Podemos parar hasta aquí y mañana, Dios quiere, podemos continuar. Luz, nacido de la luz. Dios verdadero, de Dios verdadero. Y continuamos el credo, la palabra de nuestro Señor eternamente. Amén.